noches, ¿cómo están, hermano Carlitos? ¿Cómo les va? ¿Qué odian? Bueno, bendito Dios. Vamos a seguir con nuestro estudio, el pacto de la gracia de Dios. El pacto de la gracia. Vamos a comenzar por el capítulo 14 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Gloria a Dios. Pues bueno, damos gloria a Dios que Él revela todos los planes, ¿verdad? Es que he venido sintiendo una opresión esta semana muy extraña. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, ya hoy por fin, bueno, gloria a Dios, lento pero seguro, decía un amigo. Lentito, pero ahí entendemos, vamos entendiendo. Claro, hay brujería y hechicería, hermanos, para tomar el control de las elecciones presidenciales. Y lo que sentí ahorita es eso, tienen sumir a Colombia en un caos, pero violento, hermano. Entonces tenemos que orar. Tenemos que orar mucho, hermanos, para que aquí no hay magia, aquí no hay hechizos, no hay manos, no hay nada de eso. Para que vaya a ser su voluntad. Mientras que haya iglesia de Cristo, nosotros tenemos que orar y bendecir la nación y quebrantar los poderes del diablo. Amén. Pase lo que pase, Dios está en control. Pero damos la gloria a Dios. Entonces, hemos mirado durante estos últimos viernes el pacto de la gracia y estuvimos mirando el pacto de Abraham, un poquito el pacto de la ley para poder entender. Y hemos comprendido, ¿verdad?, que el pacto de Cristo, el pacto nuevo, el pacto de la gracia, es un pacto de fe, ¿verdad?, en el cual entramos en pacto con Dios de una manera similar, aunque no exactamente igual, pero similar a la de Abraham, porque Dios le dio a Abraham la promesa de bendecir a las naciones de la tierra en él. Nuestro pacto es todavía más profundo y más tremendo, es el pacto más alto que Dios ha hecho con alguien. El pacto más alto, ¿por qué? Porque es que este pacto, cuando Abraham hizo pacto con Dios, Dios le juró a Abraham que poseería esa tierra y todo lo que hizo. Y Abraham sacrificó unos animales, 9 animalitos, ¿verdad? Creo que eran 3 corderos, 3 becerros y 3 pajaritos, 3 tortolitas. Pero, y así Dios se paseó por allí y sellaron ese pacto, ¿verdad? Todo pacto se cierra con sangre. Por eso es que no existen los tales pactos de enlace, ni los pactos de los falsos pastores, no son verdaderos, porque todo pacto tendría que tener sangre de por medio. ¿Se entendió? O sea, yo no puedo sellar un pacto con Dios con dinero. ¿Se entiende? Aunque quieran hacer similar la ofrenda del Antiguo Testamento, la ofrenda financiera, no es igual. No es igual porque es que la ofrenda requería de un animal viviente que derramaba sangre, y sobre todo en el caso de los holocaustos. Pero para los pactos siempre había sangre por medio. Entonces, Dios le dio un sello también a Abraham, que fue la circuncisión. Y en la circuncisión también se derrama sangre, ¿verdad? ¿La sangre de quién? La sangre propia del que entra en pacto con Dios. El pacto de la ley fue sellado también con la sangre de un becerro. Y el Señor les preguntó, y Moisés les dijo, ¿están conscientes que se tienen que comprometer a cumplir con todo lo que está escrito? Y maldito el que no cumpla, dijo Moisés. Entonces por eso el apóstol Pablo dice que el pacto de la ley, increíble, es un pacto sometido a maldición. Luego todo el que está bajo la ley en parte está bajo maldición. Imagínate esto tan tremendo que dice Pablo, porque ¿por qué lo dice él? Porque él dice, maldito el que no viva haciendo estas cosas. Y la pregunta grave es, ¿y quién ha vivido toda la ley? Solo el Hijo de Dios. Entonces lo grave es que el que miente quebranta todos los mandamientos. Es el raciocinio que hace un hombre que fue instruido por el rabino Gamaliel, el más grande rabino de Israel. Entonces el pacto de Abraham, poderoso, estable y precioso, pero sellado con una sangre, por un lado de becerros, por otra sangre, por otro lado la sangre de ellos mismos, los que se acogían al pacto a través de la circuncisión. Igualmente sangre de becerro para los judíos que estuvieron en el desierto con Moisés, y sangre de circuncisión, porque eso queda todavía para toda
la descendencia fisiológica de Abraham. Y luego entramos nosotros en un pacto que no viene sellado con sangre de animales ni sangre nuestra, sino con una sangre del Hijo de Dios. Es lo más profundo y lo más poderoso, es tan serio que Dios dio a su Hijo. Por eso Él lo dijo, de tal manera Dios amó al mundo, fue tanto que dio a su Hijo. Ese es el pacto más alto, y es el pacto sempiterno o eterno por excelencia. Nunca pasará. La gracia que Dios ha derramado sobre los creyentes es inmensa. Ahora, ¿qué pasa? Y estamos mirando, cuando yo entro en este pacto, ¿qué Dios me da? ¿O a qué se compromete Dios con aquel que ha entrado en pacto con Él por medio de la fe en Jesucristo? Y lo estamos mirando, ¿verdad? Y hemos mirado que Dios se compromete a perdonarle sus pecados, a que hay paz entre Dios y usted, a que Dios le justifica, o sea, la justicia del Mesías pasa a usted, que es algo extraordinario. Vestiduras blancas, por decirlo así, recibimos. Lino fino para hacer un vestido de una novia, que usted tiene que preparar de la mano de la promesa. ¿Ojo con eso? ¿De qué? De la promesa. Y vamos a ver cuál fue la promesa. Hay una promesa que es la promesa, no es una promesa. Y esa promesa es la promesa del Espíritu Santo. Amén. La promesa. Lo más grande, el sello de Dios. Las arras de la redención. Tremendo, hermanos. Y vamos a estar mirando hoy en qué consiste esto y cuál es la diferencia entre lo que Dios nos promete aquí, que Él va a hacer con todos los creyentes, y la diferencia con el Antiguo Testamento, ¿vale? Vamos a mirar la diferencia tan grande. Pero es importante también decir que tenemos acceso a Dios, ¿verdad? Hace 8 días miramos lo que era el acceso a Dios. ¿Se lo gozaron o no? ¿Sí se lo gozaron o no se lo gozaron? Tremendo, qué palabra hermosa nos dio Dios acerca del acceso a Dios. Ahora ya hablamos de que nosotros podemos entrar al lugar santísimo, pero vamos a una etapa todavía más impresionante, ¿vale? ¿Dónde está esto? En Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién está hablando? Jesús de Nazaret. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté como con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de... Ojo, hay que ponerle mucho cuidado a los apellidos que le ponen al Espíritu de Dios, ¿vale? Porque los apellidos del Espíritu de Dios nos habla de quién es Él, de cómo es Él y de cuándo está Él. ¿Te come Biblia o come cuento? Usted hermano, Biblia, el Espíritu de... O sea que cuando alguien arrancó con un engaño, con una mentira, ¿quién está hablando ahí? ¿Qué presencia está ahí? Satanás. Oh, amén. Mucho cuidado con eso. El Espíritu de verdad, obvio, al cual el mundo no puede recibir, porque el mundo ¿cuál tiene? Espíritu del mundo, el espíritu de Satanás. Satanás es su jefe, es su dueño. Ellos son templo de demonios, cueva de todo animal inmundo. Por eso lo que Cristo hizo en el templo es una tipología del converso. Me convertí, Dios, mis pecados, lávame, ayúdame, clamo, la sangre de Cristo me perdona mis pecados, pero ¿cómo estoy yo? ¿Lleno de qué? De ladrones. Entonces tiene que entrar Jesús dentro de mí, ¿hacer qué? Hacer un azote de cuerdas y empezar a sacar, vea, chivos, palomas, corderos, vacas, todo cuanta cosa haya.
serpientes, escorpiones, pavos, marranos, perros, lo que encuentre el Señor por dentro, ¿sí o no? ¿Cuántos han sido liberados por Cristo? ¿Y si es así o no es así? Es así, le sacan a uno todo, hermano. Uno se queda aterrado del zoológico que sale, hermano. Aleluya. Un zoológico. Pero ahí lo vemos clarito. Entonces, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Porque el mundo o el mundano tiene que primero ser lavado con sangre. Porque solo la sangre santifica para que el Espíritu Santo entre. Porque Él no habita en la inmundicia, no habita en alguien inmundo. Pero cuando ya la sangre por la fe me limpia, ¡pum!, entra el Espíritu Santo. ¿Dice amén o no dice amén? ¿El Espíritu de qué? De verdad. ¿De cómo? Verdad. Amén. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿a quién está hablando aquí el Señor? A los discípulos de Él. Pero vosotros, ¿de qué? Ojalá toda la iglesia le conociera. Ojalá. Pero usted va y mira y no, porque son falsas iglesias, son falsos conversos. Mire lo delicado. No se quieren arrepentir de su maldad, no quieren dejar sus pecados, no lo quieren dejar. Pero vosotros ¿le qué? Le conocéis. Aquí viene la promesa, mira lo lindo. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién está entendiendo ahí? ¿Recibe? ¿Están los discípulos? Cristo les está diciendo porque Él mora con vosotros. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Sobre Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces por eso Él decía que el Espíritu Santo está con vosotros. ¿Dónde está? Cristo. Ustedes lo conocen porque ya lo han visto. ¿Sí? ¿Cuándo? No lo han visto. ¿No lo vieron cuando sacó los demonios? Cuando sanó el leproso, cuando le volvió la vida a Lázaro, cuando hizo maravillas, cuando le puso a caminar sobre el agua. ¿No lo vieron? ¡Ay, Señor! Está como el pastor José que nos contaba ese testimonio tan bonito. Porque es que, hermano, la gente quiere ver todo con los ojos de la carne. Pero las cosas del Espíritu se ven es con los ojos espirituales. Nosotros discernimos el mundo espiritual con los ojos del alma. Cuando el pecador llega a Cristo, tiene que verlo en la cruz con los ojos del alma. No es poner una cruz ahí, queme sus pecados aquí. No, ese es de la carne, hermano. No, es que en iglesias cristianas se hace eso, en los tales encuentros. ¿No ve? Entonces es un error, porque en vez de aumentar la fe, la mata. Porque Dios lo que más quiere es resucitarme a mí primero. Hay varias resurrecciones, eso está en Juan 5. Dice, ha venido la hora. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán. Pero dice, pero viene un día donde los muertos se levantarán de su sepulcro. Entonces, ¿sí ve? El Hijo del Hombre, ¿a quién está hablando? A los muertos, ¿qué? Espirituales. ¿Y un muerto cómo está? Con los ojos cerrados, no tiene sentido, no ve, no oye, no escucha. Cuando la palabra del Hijo de Dios comienza a venir a mi corazón, eso ya comienza a tratar de abrirme los ojos. El Señor me está diciendo, abre los ojos, abre. ¿Cuáles, Señor? Aquí los tengo pelados, mire. No, papá, los del corazón, los ojos del alma. ¿Por qué los fariseos no pudieron ver a Jesús? ¿No lo veían? ¿O sí lo veían? ¿Y los milagros? Y todo, pero ¿con qué lo veían? Con los ojos de la carne, del cuerpo, pero nunca fueron capaces de ver con los ojos del corazón, del alma, porque yo creo que su corazón les palpitaba, les decía, hombre, crea, ese no puede ser, ese no puede ser. Estaban cegados por su propia doctrina, por sus propios estudios, por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos, pero el humilde, por eso ese es el reino de Dios, del pobre de espíritu, porque ese está dispuesto a ver a Dios, a Jesús. El ciego les digo, ¿y cómo te abrieron los ojos? No, ya les dije que me echó barrito y fui me grabé, y veo. Entonces el ciego veía,
Cuando Cristo le abrió los ojos físicos, ¿verdad? Pero luego los fariseos le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Entonces Cristo les dice, porque ustedes dicen que ven, ahora su pecado permanece, porque estaban ciegos y no eran capaces de reconocer su ceguera. Miren lo tremendo. Entonces, lo de Dios y al Cristo, a Jesús había que verlo con qué ojos, los ojos del alma. Entonces los pobres, los menesterosos, se dieron cuenta rápidamente que ese hombre, que se veía hombre, era el Hijo de Dios. ¡Ah! ¿Crees que soy el Hijo de Dios? Sí, Señor, creo, dijo el cieguito. ¿Crees en el Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Dónde anda para adorarlo? Aquí estoy, hombre. ¡Ah! Lo creo. Se le abrieron los ojos espirituales. Amén. Jesús caminó sobre el agua, se le abrieron los ojos espirituales a los discípulos. Andaban con él, vivían con él y no le conocían. O sea, no se les había revelado quién era él. Imagínense lo cruel que es eso. Andar uno en una iglesia, poder hasta estar ministrando, ver la gloria de Dios, los milagros, todo, y condenarse. Claro, porque usted nunca conoció al Hijo, no fue capaz de verlo, y por eso nunca cambió, y por eso siempre sigue siendo igual. ¿Y que nunca lo vio? ¡Ay, cómo que no lo vi! Yo vi los milagros. Con estos, no con estos. ¿Alguien me está entendiendo o está muy misteriosa la cosa? Cuando llegue el hijo de iniquidad, el anticristo, a los ojos de la carne que va a aparecer, ¿qué pasa? Los falsos mesías que se han levantado, ¿cómo es que hay gente detrás de ellos? Porque ven que, pero nosotros los que tenemos los ojos espirituales abiertos, ¿con qué vamos a discernir al anticristo? Con los ojos espirituales. Él le va a decir a los judíos, llegué yo. ¿Y qué van a decir los judíos? Sí, porque ese sí colma nuestras expectativas. ¿Qué ciega el ojo espiritual? Los deseos suyos, sus propias expectativas, sus propios deseos. Por eso no ve. ¿Sí ve? ¡Ay, si usted quiere! ¡Ay! Cuando lo vean allá que se le siente en el templo, ¡ay, qué hicimos! Se les va a caer el velo. ¡Ay, era ese que crucificamos hace 2000 años! ¡Pequeño error! ¡Pequeño error! Entonces, esto es lo bonito, esto es lo lindo. Dice, porque mora con vosotros, mora. Pero dice, y estará. ¿Eso es qué? Futuro. O sea que ya estaba. No. No. Estará. Esa es la promesa. Templos del Espíritu del Dios viviente. Algo que no había pasado nunca. Hasta ahí, como vimos hace 8 días, la gloria de Dios donde habitaba. En el lugar santísimo. Ahí moraba, habitando, estar dentro de. Venía sobre los profetas. Venía sobre los jueces, venía sobre los reyes, venía sobre los sumos sacerdotes, pero no moraba él, no había entrado él. ¿Quién me está entendiendo eso? Ahora el Espíritu de Dios, les dice Cristo, no va a morar con ustedes, va a morar en. O sea que donde quiera que yo vaya, ¿quién está conmigo? ¿Y dónde anda? Dentro. ¿Y entonces de dónde me habla él? ¿Del cielo? ¿Con voz así audible? ¿De dónde me habla el Espíritu Santo? ¿Quién me está entendiendo? Si mi Señor Jesús viene, ¿cómo me habla? Me va a hablar así, ¿está? Pero me va a hablar también por medio del Espíritu Santo, porque puede hacer. Pero también el Señor se me puede aparecer y hablar de él en persona, o hablarme en voz audible sin verlo, lo que nos decía el pastor José, que fue tan bonito. Pastor José, él iba a una iglesia bautista, nos contaba, y él ya había tenido como un encuentro con Dios. Y entonces el pastor bautista decía que era que los pentecostales eran locos y que eso hacían oír a la gente, que un poco de cosas raras, que eso no era así de Dios.
Entonces una vez él dice que se fue con un amigo a ver cuál era verdad el truco, cómo era la cosa. Entonces vino, imagínense, un tipo de esos pentecostales, imagínense quién vino, T.L. Osborne, casi nadie, llega semejante a hombre de Dios, años 70, y él dice que le dijo al amigo, bueno, usted échele ojo a tal paralítico, y yo le echo el ojo, ese que tenía las piernitas como un espagueti ya flaquitas. El paralítico se reconoce por eso, las piernas se le ponen secas porque como nunca las usa, los músculos se loquitos, es puro huesito. Y entonces el pastor José me cuenta que él dijo, bueno, yo le voy a echar ojo a ese que está pero llevado, que ese de verdad ese no lo para nadie. Y usted eche ojo allá al otro y vamos a ver qué es lo que estos pentecostales les hacen a la gente. Y él dice que se quedó mirando cuando empezó el hombre de Dios a orar por sanidad. Los que escucharon o han visto las campañas de T.L. Osborne sabrán que T.L. Osborne no era de gritos, él no se despelucaba, él empezó a orar por sanidad, así suavecito. Sí, el Señor te sana, y empezó a orar, y empieza esa cantidad de sanidades. Y dice el pastor José, y yo me quedé mirando al paralítico, y se le vinieron unas personas a orar por él, y le dijeron, levántese en el nombre de Jesús. Y va el hombre y se comienza a parar de la silla y se empieza a tambalear con ese par de fideos que tiene piernas, y yo mirando asombrado y aterrado, y yo ahí mirando y dije, uy, pero yo no vi nada, dijo el pastor José, yo no vi nada, ni que nadie lo tocara, ni nada. Eso sí será verdad. Y él nos cuenta que ese milagro le martillaba en la cabeza. Y él decía, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Pero cómo es eso? Él decía. Y él andaba en eso, y él oraba. Y le decía, bueno Señor, pero eso sí será verdad, si es verdad que usted hace eso, yo no lo entiendo. Debería usted explicarme cómo es que usted hace eso. ¿Cómo es eso? Pues bueno, él se fue a dormir esa noche. Y él cuenta que estaba boca abajo, y él dice que escuchó cuando le abrieron la puerta unos pasos tan. Y dijo, uy, ¿y eso qué? Y le abrió la puerta aquí. Uy, se me metió al cuarto, y él dice cuando escuchó todos los pasos, todo, luego sintió cuando una mano se le puso en la espalda. Y él dijo, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Estaba enfermo de un riñón, algo así, y él dice que esa mano lo cogió, justo le puso la mano en la espalda y se le metió la mano por dentro e hizo así. Él sintió cuando se empuñó y le sacó como algo y lo botó para allá y se fue otra vez los pasos y cerró la puerta. Y entonces él llegó y se levantó y dijo, uy, ¿qué es esto? Entonces se levantó y él dice que le habló el Señor audiblemente y le dijo, ¿me viste? Dijo, no Señor, no te vi. Le dijo, bueno, ¿pero me sentiste o no? Sí te sentí. ¿Me oíste? Sí te oí. Dijo, pues así mismo hice con el paralítico allá. No me viste, no me oíste, pero yo lo toqué y por eso se paró. Porque el no de Dios se discierne con los ojos del espíritu, del corazón, del alma. El incrédulo, el que está bajo religiosidad, que está ciego, el que está feliz con su religión no puede ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, ¿sí? Que son como niños, que tienen un corazón puro, que no andan tras lo propio, ni buscando novia ni novio en la iglesia, no, están detrás de Cristo. Ese tiene un corazón limpio, va a ver a Dios, lo puede ver, lo puede entender, lo puede discernir. ¿Quién dice amén? Eso está muy claro. ¿No es claro? Eso es claro. No os dejaré huérfanos. Mire esto tan hermoso, vendré a vosotros. ¿Cómo, Señor, que vendrá a vosotros? Todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más, pero vosotros, ¿quiénes? Amén. Sus discípulos, me veréis. Oiga, ¿cómo es esto? O sea que yo no estoy tan loco cuando yo digo que veo que Cristo entra en el templo. Pastor, ¿y yo digo, por dónde entró? No, por acá, hermano, yo lo vi. ¿Y qué hizo? Y se pasó para acá, ajá. Y luego se le puso al lado una hermana, y cuando se le puso al lado, ¡ay!, me puso a llorar y se desvaneció de rodillas. Y la persona no lo vio, yo sí lo estoy viendo. Y pastor, ¿y usted con qué lo ve? Otra vez, con los ojos de mi espíritu. Pero si usted está cieguito, ¿qué hay que purificar, papá? Su corazón. ¿Por qué ese corazón cómo está?
mugroso. Está como el vidrio que está empañado. ¿Qué toca hacer? Echarle agua así para abrir, ponerle el aire acondicionado para que se desempañe. ¿Quién dice amén? Amén, para que se nos quite los ciegos, no podemos seguir ciegos. Porque mire, pero vosotros ¿qué? Me veréis porque yo vivo. Ahí lo está diciendo ¿cómo? En un presente. ¿Qué clase de presente? Un eterno presente. Este es un eterno presente porque yo vivo. ¿Por cuánto tiempo, Señor? Porque yo vivo. Para siempre. Amén. Amén. ¿Vosotros también qué? Viviréis. ¿Por cuántos días? En aquel día vosotros conoceréis. ¿En cuál día? En el día que Él venga a nosotros. ¿Cómo así que Jesús va a venir a nosotros? Sí. ¿A través de quién? De su Espíritu. Vean que los que dicen que es que uno es el Espíritu del Padre y otro es el Espíritu del Hijo. Y uno dice, ¿y ese qué Biblia estudiará? Miren, sigamos mirando para que nos demos cuenta que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Porque el Padre y el Hijo son uno. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy, ¿sí ven? En mi Padre y vosotros en mí y yo En vosotros. ¿cómo la ven? Entonces yo estoy en Jesús, pero Jesús está en mí, pero Jesús está en el Padre. O sea que yo ¿dónde estoy? En el Padre. Y estoy en el Hijo, pero el Padre y el Hijo están en mí. O sea que ¿cuántos somos? Uno. Don Carlos, ¿qué pasó allá con matemáticas? ¿Cómo le iba en matemáticas? ¿Cómo eran los problemas de las matemáticas? Eran graves, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Le tocaba a usted regañarle de vez en cuando? Bueno, no importa, vamos avanzando. ¿Sí vio que? No, hermana, pero bueno, está bien. Pero si va entendiendo o no, o ya se perdió en el asunto. Es que está muy claro, en aquel día vosotros conoceréis que yo, Jesús, estoy en mi Padre, y vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. Está más claro que el agua. Yo estoy en Cristo, quien está en Cristo está en el Padre, y quien de verdad está en Cristo y en el Padre, Cristo está en Él. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo. O sea que mi Padre y yo, ¿cuántos somos? Uno. O sea que Jesús y yo, ¿cuántos somos? Uno. Y si usted está en Cristo de verdad, ¿verdad? ¿Usted y yo estamos en división? No. No. O sea que ¿cuál es el fluir que me quiere dividir de mi hermano? ¿El Espíritu? No. ¿Es el Espíritu Santo el que nos quiere dividir? ¿Es Cristo el que me quiere dividir de mi hermano? ¿Podrá haber divisiones entre los hermanos? No. Hagan la prueba. Los que están en el mismo Espíritu están. Hagan la prueba. El que tiene mis mandamientos, miren, ojo, y los que guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama al Señor? Que guarda los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Cristo? ¿Quién me ayuda? A ver, ayúdeme, doctor Isabelita, dígame un mandamiento de Cristo. Amarás a Dios con toda la fuerza de tu alma y corazón y espíritu. Amén. Primerito Dios. Muy bien. Otro mandamiento de Cristo. Para los hermanos que me gustan. Otro mandamiento de Cristo. Amar al prójimo como. Otro mandamiento de Cristo, doctora Ingrid. ¿Te ayudo? Si su ojo le es tropiezo, ¿qué hay que hacer? Sáquelo. La lámpara de los ojos, ¿qué es? El cuerpo. El que vino a una mujer para codiciarla, ¿qué ha hecho? O sea que usted tiene que guardar sus ojos de todo mal. Dígale amén al que tiene el mal. Dígale, hermano, guarde esos ojos. Guarde esos ojos. Amén. Hernandito, ¿qué otro mandamiento? Por ejemplo, le ayudo, le refirió una parábola hablándoles de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Perdonar para ser perdonado. Amén. ¿Cuántas veces tiene que perdonar usted a su hermano que lo ofende? Hasta 70 veces 7 al día.
Y si usted tiene un hermano que hace eso, hermano, lo considero.